La paliza dejó a Marshall en coma durante 10 días. Rogué a Dios que salvara a mi hijo. Era hijo único y le dije a Dios que si había cometido errores en mi vida, que me llevara a mí, no a mi hijo. Me dijeron que no tenía esperanzas para él. 4 médicos. 4 días, 21 médicos. Una vez fuera del coma, la recuperación de Marshall sería larga. Iba a tener que aprender de nuevo sus funciones motoras básicas, además de sufrir dolores de cabeza, pérdida de visión y oído, pesadillas y náuseas. Mis facturas médicas sobrepasaban los $150.000. Tuve que dejar de trabajar para cuidar de él. Fue insoportable. Las lesiones en el cráneo pueden cambiarte la vida. Cuando tienes lesiones cerebrales, las consecuencias pueden prolongarse mucho en el tiempo. Yo tuve un paciente hace muchos años muy dócil y bueno, que tras una lesión craneal se volvió violento y agresivo. Marshall tardó 1 año en recuperarse. Tuve que dedicarle mucho tiempo enseñándole hasta atarse los zapatos. Se convirtió casi en un bebé. La medicación que le recetaron, Depicane, Dilantina, Lopresor, le convertía en un zombi. Yo no quería verlo hecho un zombi. No creía en ella, así que se la retiré. Primeras manifestaciones musicales. Viene del lado de mi abuela. Ella rapeó toda su vida. Lo llamaba rimar. Contaba que cuando era niña en Alabama, recordaba a su madre trabajando en los campos de algodón, porque había blancos trabajando codo con los negros en los campos de algodón. Y ellas creaban rimas y canciones para distraerse. El padre de Marshall tocaba en un grupo y cuando nos mudamos a Molston, entró en un grupo del club State Line. Después yo misma entré en un grupo al volver a Missouri llamado Run the Satellites and the Daddy Warbacks, en el que hacía coros. Yo toco la guitarra y el piano y compongo. A Marshall le encantaba la música. Su primer concierto fue el de los Talking Heads. Ronnie tocaba la batería y Marshall también lo intentó. Ronnie tenía talento, pero ni mucho menos como mi nieto Marshall. Ronnie siempre estaba cuando era pequeño. Le compré un equipo, un loro de juguete, y él se lo ponía a todo volumen y no paraba de bailar. Ronnie, el tío de Eminem de su misma edad, tiene buena parte del mérito de haberle inculcado la pasión por el rap. En 1981, Ronnie le mostró a Marshall un tema que le cambiaría la vida. Era Reckless, una canción de Ice-T de la banda sonora de la película Breaking. Fue el primer rap que oyó Marshall. Se llevó la cinta de su tío Ronnie y la escuchó una y otra vez. Empezó a bailar breakdance en Missouri y me hacía aguantar un cartel que había hecho él. Un gran cartel de cartón que debía colgarme del cuello que decía breakdance 25 centavos por mirar. Podía pasarse horas dando vueltas sobre su cabeza. Parecía que se le fuera a gastar. Le recuerdo sentado en su habitación durante horas. Fundamentalmente se sentaba a tocar los mismos ritmos una y otra vez y a escribir. Me despertaba a las 3 de la mañana y me decía, «Mamá, ¿esto significa algo? ¿Esto rima? Por favor, ayúdame a encontrar esto». Y cogíamos el diccionario. Sí, es una palabra. ¿Y qué significa? Él y mi hermano Ronnie se grababan en cintas y actuaban como si tuvieran público. Así que cuando se metió en la música, hizo aparición su sentido del ritmo. Los dos juntos, como si les estuviera viendo. Ronnie venía por este lado con un bafle y Marshall por el otro y se encontraban aquí delante. Iban a ser grandes cantantes y raperos. Los dos decían que llegarían lejos y que saldrían en películas rapeando y cantando. Es como si les estuviera viendo. A veces recordarlo es maravilloso y otras me hace llorar. La influencia de Ice-T sobre Marshall iba a necesitar de mucha fuerza ante los cambios que se avecinaban en su vida. Kim.
La última niña que Debbie Mathers acogió, Kimberly Scott, entró en la vida de Marshall en 1988, cuando ella tenía tan solo 13 años. Yo siempre estaba de guardia los fines de semana para atender a los niños que dejaban en la asistencia social del estado de Michigan. Marshall tenía muchos celos de los demás niños. Nos sentábamos en círculo y hablábamos. Si alguien tenía un problema, lo contaba. Él salía corriendo porque decía que yo prefería estar con ellos que con él. Yo le decía que no, que volviera. Pero siempre debía salir tras él. Él quería a su mamá, o para él solito, o para nadie. El padrastro de Kim no la quería y su madre le dijo que se fuera, así que Kim vivía donde podía. Recuerdo que fui a Michigan y le dije, Debbie, ¿qué has hecho? Mamá, no me digas que soy una inmadura, ahora tengo una hija. Debbie no tenía niñas, se la llevó a casa, se ocupó de ella y se sintió feliz. Kim pronto se adaptó a la rutina de los Mathers, con Debbie consintiéndola en todo momento. Yo mimaba mucho a Kim porque siempre quise tener una hija. Fue muy complicado económicamente porque yo siempre había querido una hija e intenté darle a Kim lo mismo que a Marshall o que a los demás. Era muy insegura y había sufrido mucho en su infancia. No conocía a su padre biológico. Kim era muy callada. No tenía mucho que decir. Kim se ponía celosa siempre que Debbie estaba en el sofá. Kim tenía que meterse siempre en medio. Se peleaban como verdaderos hermanos. Nadie habría imaginado que iban a intimar, a estar juntos. Cuando subías a la habitación de Marshall, porque todo el piso de arriba era para él, siempre estaban echados juntos. Pensé que a Marshall no le estaba yendo mal para empezar. Era guapa. Debbie me contó que un día llegó a casa y los encontró cometiendo adulterio, así que le dijo a Kim que se fuera. Entonces Marshall le dijo, pues yo también me voy, y abandonaron a Debbie, y Debbie no lo pudo soportar. Y empezaron a actuar como si fueran novios. Kim me decía, siempre lo hemos sido y tú no lo sabías, pero yo no me lo creo. Al principio ella le ayudó a madurar como hombre y a conocerse a sí mismo. Debbie sentía celos de esa relación e intentó romperla muchas veces, y funcionaba, se peleaban. En cuanto iniciaban una pelea, Debbie echaba más leña al fuego. Solucionó muchos problemas cuando la cosa se les escapó de las manos. Debbie no quería que llegara a eso, pero sí que pasara algo que les separara para poder volver a tener a Marshall para ella sola. Su madre le echó de casa y se instaló en la nuestra, en el sofá. En esa época su madre tenía un coche muy grande. Él lo oyó acercarse cuando aún estaba lejos y nos dijo, rápido, rápido, si viene mi madre, yo no vivo aquí. Le preguntamos por qué no quería hablar con su madre. Él dijo, está loca y bla, bla. Entonces ella se acercó muy despacio mientras él vigilaba por la ventana, intentando averiguar qué iba a hacer hasta que llegó a la puerta y llamó, ¿vive aquí Marshall? Y le dijimos, no. ¿Qué Marshall? Byron Williams es amigo de Eminem y en el pasado fue su guardaespaldas. Kim es la reencarnación de su madre. Es una repetición de su madre. Ella le maltrató mucho psicológicamente. También le pegó. Yo la vi sacarse los zapatos de tacón y pegarle con ellos. Él no quería pegarle a ella, así que le pegaba un puñetazo al coche o a mí. Tiene cosas que te hacen ver que podría ser buena persona, solo que yo nunca lo he constatado. Pero a mí me empujó un par de veces. Si un día no se peleaban, era un día especial. Estaban constantemente el uno encima del otro. Ella estaba casi siempre de mal humor. No le dejaba hacer un montón de cosas. Y como decía antes, siempre que le salía algo importante, ella lo estropeaba. Era una relación un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De repente daba un giro y estaban muy bien. Ella es un poco su hogar. Le conoció cuando era un desconocido, cuando sufría, cuando intentaba triunfar, cuando no estaba seguro de si valía la pena. Estaba en mi habitación preparándome para acostarme y llegó Kim. Oí que estaban en la cocina chillándose. De repente oí sillas moviéndose en el suelo y me pareció que iban a pegarse. Pensé, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que salí pitando de mi cuarto y la encontré pegándole. Él no se movía y yo me quedé paralizado. Dios mío, le está pegando.